Bienvenidos a otro episodio de Pericles a Putin, donde la historia occidental y cristiana a veces se convierte en accidental y cretina. Y hoy vamos a ir de la mano de Mary Beard, famosa historiadora inglesa, por los caminos de Roma. ¿Por qué cayó el Imperio Romano? Ella explora la complejidad del colapso del Imperio Romano, desafiando las explicaciones simplistas. Ella analiza varios factores, incluyendo la presión de las fronteras, la corrupción interna, la reorganización política con múltiples emperadores y capitales, y la creciente influencia del cristianismo. Beard argumenta que la noción de un fin definitivo es engañosa y sugiere una transformación continua donde la cultura y las instituciones romanas persistieron de nuevas formas, especialmente en Oriente y a través de la imitación por parte de las poblaciones bárbaras. Las discusiones sobre el legado romano aún resuenan en los debates contemporáneos sobre la identidad y el poder, temas muy actuales. Vamos a hacerlo a través de preguntas. Vamos a analizar críticamente las diversas teorías sobre el declive y la caída del Imperio Romano presentadas en varios de sus libros. ¿Cuál de ellas considera Beard más convincente y por qué, basándose en la evidencia proporcionada? Las diversas teorías sobre el declive y la caída del Imperio Romano han sido objeto de debate histórico desde el siglo V después de Cristo, y el material proporcionado presenta varias perspectivas, desde las más sensatas hasta las más absurdas, destacando la complejidad del tema. Vamos a analizar críticamente las teorías presentadas. Las teorías que ellas presentan son 5 y vamos a hacerlo desde el punto de vista de la teoría y la crítica. La primera es las invasiones bárbaras y conflictos fronterizos. La teoría dice, la invasión de las hordas bárbaras como una de las posibles causas. Las fronteras del Imperio Romano, aunque porosas, estaban en constante tensión, enfrentando décadas de terrorismo y guerrilla, o guerra de guerrilla, dice, en lugares como Britania. El muro de Adriano se construyó como un símbolo del poder romano y más bien una delimitación de lo que el imperio consideraba su borde, lo que marcó una distinción entre ciudadanos internos y foráneos o forasteros. Las flashpoints en las fronteras con invasores, refugiados, inmigrantes económicos pusieron al imperio a la defensiva, desplazando recursos y poder hacia las márgenes, y esto llevó a que los soldados y generales de las fronteras se convirtieran en los principales agentes de poder. Finalmente, en Occidente, tribus como visigodos, ostrogodos y vándalos se movieron hacia el imperio, resultando en el saqueo de Roma en 3 ocasiones. Y también fue la derrota de ejércitos y el saqueo de la ciudad. ¿Qué dice la crítica? Si bien estas invasiones causaron conflictos militares destructivos y el colapso de la unidad política en Occidente, el material sugiere, de esta historiadora, que las nuevas potencias que surgieron no buscaban destruir la romanidad, sino imitarla y apropiarse de su prestigio cultural. Estas nuevas mini-Romas patrocinaban la poesía, desarrollaban el derecho romano y restauraban monumentos, lo que indica una hegemonía cultural persistente más que una aniquilación total. La segunda teoría son los problemas económicos y la corrupción. La teoría dice que, la inflación galopante y la corrupción pública y privada como posibles factores. La crítica a esto, según ella, es que estas teorías se mencionan al inicio como parte del espectro de posibilidades, pero no profundiza ella en ellas con evidencia específica o análisis detallado, lo que las deja con un apoyo limitado en la narrativa principal. La tercera es la degeneración moral y social, causas absurdas. La teoría dice que, se mencionan ideas como demasiado o muy poco sexo, o el plomo en las tuberías de agua que los volvía locos. La figura del emperador Eleagábalo
retratado como completamente chiflado, se presenta como una fantasía que decía más sobre cómo el sistema estaba implosionando que sobre el hombre o el niño mismo. Ella clasifica estas teorías que van de lo sensato a lo absurdo. La historia de Heliogábalo es vista como propaganda negra o una fantasía que refleja el colapso del sistema, no una causa directa y literal de la caída. Por lo tanto, no les da credibilidad como explicaciones causales directas. La cuarta teoría es la inestabilidad política interna y fragmentación. El imperio era más vulnerable de lo que parecía, con conflictos y resistencias tanto externos como internos, incluyendo romanos atacando a romanos. Los emperadores eran a menudo elevados al poder por las legiones y rápidamente asesinados. Los intentos de administrar un imperio tan vasto llevaron a la idea de dividirlo en partes con múltiples emperadores, pero esto resultó en una desintegración y conflictos entre ellos. La propia ciudad de Roma dejó de ser el centro de poder efectivo, convirtiéndose en un elefante blanco y un gran centro simbólico, mientras que las decisiones importantes se tomaban en mini capitales como Trier, Rávena o Milán. Esta teoría para ella tiene un apoyo considerable, muestra cómo las soluciones a los problemas de gobernanza, como la división del poder, se volvieron fuentes de debilidad interna, llevando a la fragmentación del control y la autoridad. La pérdida del estatus de Roma como centro neurálgico es un indicador clave de esta descentralización y debilitamiento. Por último, la quinta teoría, el desafío y transformación del sistema de creencias romano, el auge del monoteísmo, especialmente el cristianismo. Sugiere en varios de sus libros que es un factor más grande que los problemas fronterizos o los emperadores inestables. Más grande que eso fue el desafío al sistema de creencias romano. La religión politeísta romana era fundamental para el éxito del Estado, como un pacto contractual entre los humanos y los dioses para asegurar la victoria y la prosperidad. El surgimiento de religiones monoteístas como el judaísmo y el cristianismo, que insistían en la adoración de un dios y la exclusión de otros, iba contra las suposiciones romanas básicas, dice ella. La negativa de los cristianos a sacrificar a los dioses tradicionales era vista como pura traición y una amenaza a la relación entre el Estado y lo divino, lo que provocó persecuciones. La conversión del emperador Constantino al cristianismo representó una revolución o una cuadratura del círculo donde el imperio universal se alió con la Iglesia universal. Esto cambió aspectos fundamentales del ser romano y reinventó el modelo de poder imperial en torno a un nuevo dios. En el este imperio romano cristiano perduró hasta 1453. Crítica a esta teoría, esta es la teoría más detallada y argumentada por ella, y presenta un cambio fundamental en la identidad y estructura del imperio. La adopción del cristianismo no fue solo un cambio religioso, sino una reconfiguración de la relación entre el poder estatal y la creencia, transformando el imperio en la cristiandad, un imperio de la mente. Esto es una explicación profunda de una transformación interna más que una simple caída por fuerzas externas. Vamos a ver esta teoría más convincente y su justificación. Basándonos en las evidencias proporcionadas, quizás sea la teoría más convincente. La evidencia de apoyo para la transformación religiosa, ¿cuál es? Acá ella dedica una parte significativa de su explicación a cómo el cristianismo, con su ideología radical de un solo Dios y su rechazo a los sacrificios tradicionales, desafió las viejas certezas romanas. Se enfatiza en su material que este cambio fue más grande que cualquiera de esos problemas en las fronteras, emperadores locos y legiones rivales. La conversión de Constantino se presenta como un punto culminante de esta transformación donde el círculo se ha cuadrado y el imperio y la Iglesia universal caminan de la mano, redefiniendo la identidad romana. En el este, esta nueva forma de imperio romano o bizantino duró mucho tiempo, demostrando que no fue una caída, sino una adaptación fundamental. Y esto subraya que la esencia del poder y la identidad romana sufrió una metamorfosis profunda.
Hay también una evidencia de apoyo para la inestabilidad política. Esta transformación religiosa ocurre en un contexto de profunda inestabilidad política interna. La descripción de emperadores inestables, el poder creciente de las legiones en las márgenes y los intentos fallidos de división imperial que llevaron a la desintegración muestran un sistema político de división imperial que llevaron a la desintegración. Muestran un sistema político vulnerable y fragmentado, sobre todo fragmentado. La delegación de poder de Roma a minicapitales indica que el centro del imperio ya no podía gobernar eficazmente la vasta extensión, creando un vacío de autoridad y un terreno fértil para nuevas estructuras de poder, como la que finalmente proporciona la Iglesia. Si bien las invasiones bárbaras fueron un factor decisivo en la caída política del Imperio Romano de Occidente, el material de sus trabajos matiza que los bárbaros a menudo buscaban imitar y asimilarse a la cultura romana. Y esto sugiere que la romanidad cultural y legal persistió, lo que hace que el concepto de una caída sea más complejo y que la transformación religiosa e interna sea una explicación más fundamental de por qué el imperio, tal como se conocía, dejó de existir en su forma original, dando paso a una nueva entidad, la cristiandad. Concretando entonces la combinación de una profunda revolución, antes de pasar a la segunda pregunta, de una segunda revolución en el sistema de creencias que redefinió la identidad romana y una creciente inestabilidad política interna que fragmentó el poder central, ella ofrece una explicación más holística y convincente de la desaparición y metamorfosis del Imperio Romano, tal como ella lo detalla. En segundo lugar, ella discute cómo la evolución del concepto de frontera y la distinción entre ciudadano y bárbaro reflejan los cambios internos y externos que contribuyeron a la transformación del Imperio Romano. Hay una evolución del concepto de frontera y la distinción entre ciudadano y bárbaro, que son elementos cruciales que reflejan los profundos cambios internos y externos que contribuyen a la transformación del Imperio Romano. Estas concepciones no fueron estáticas, sino que se adaptaron y en última instancia se diluyeron, señalando la naturaleza multifacética del declive y la metamorfosis del imperio. Primero hablemos de esta evolución del concepto de limes, ¿no? De la frontera. Inicialmente las fronteras romanas no eran siempre defensas sencillas contra el enemigo. El imperio, que se extendía desde Britania hasta el Sahara y de España a Israel, era culturalmente diverso, productivo, conectado, claro. Sin embargo, la construcción de muros como el de Adriano en el siglo II después de Cristo marcó un cambio en la forma en que los romanos veían el imperio y lo que sucedía en sus límites. Primero, fíjense, tres cositas. Primero, la delimitación y símbolo de poder. El muro de Adriano fue una declaración romana y una estructura agresiva, diría yo, que simbolizaba el poder de Roma. Indicaba una nueva idea de lo que es un imperio, sugiriendo que el imperio tiene un límite, tiene una frontera, y marcando el inicio de la cartografía del imperio en realidad. Este acto de definir un borde fijo reflejaba un cambio interno en la autopercepción de Roma, pasando de una expansión constante a una necesidad de contención. También vemos una porosidad y un flujo de interacciones y un desplazamiento de poder. Primero, fíjense la porosidad y el flujo. A pesar de estas barreras físicas, las fronteras del imperio siempre fueron bastante porosas. No eran una simple confrontación entre los de dentro y los de afuera, romanos y bárbaros. En cambio, eran puntos álgidos, estas fronteras, donde el imperio se enfrentaba a invasores, oleadas de refugiados, que actual, ¿no? Inmigrantes económicos, y a menudo era difícil distinguir entre ellos. Esta realidad de la frontera revela una presión externa constante que forzaba al imperio a reaccionar. Y tercero, como dije, un desplazamiento del poder, del centro de poder, mejor dicho. La defensa de estas fronteras porosas significó que el imperio se invirtiera de alguna manera con el centro de las cosas ahora en los márgenes. Concepto interesante, una inversión. Ahora,
el centro está en los márgenes. Cada vez se gastaba más dinero y recursos romanos en las fronteras y las decisiones importantes se tomaban ahí. Los soldados y generales de las fronteras se convirtieron en los principales agentes de poder. Recordamos a Septimio Severo en el siglo II, siendo uno de los generales de la frontera en Panonia. Todo esto condujo a una descentralización interna del poder. Los emperadores a menudo eran elevados por las legiones sin referencia a las autoridades en Roma. Esto muestra cómo las presiones externas en las fronteras provocaron un cambio radical en la estructura política interna del imperio, debilitando la autoridad central de Roma, que se convirtió en un elefante blanco y en un gran centro simbólico. Pasamos a la distinción entre ciudadanos y bárbaros. La relación entre ciudadanos y bárbaros también experimentó una evolución significativa, lo que subraya la transformación de este imperio romano. Primero, vemos una división inicial clara y su desdibujamiento. Permítame. Originalmente casi todos dentro del imperio eran ciudadanos romanos en pleno derecho, casi todos fuera no. Eso lo dice ella. Casi todos dentro del imperio romano eran ciudadanos romanos en pleno derecho, casi todos fuera no lo eran. Y esta distinción era fundamental para la identidad romana. Sin embargo, esta línea se desdibujó en la práctica. Incluso se encontraban los llamados bárbaros sirviendo en el ejército romano. Esto indica una adaptación pragmática del imperio frente a sus necesidades militares y demográficas, incorporando a forasteros en roles cruciales, lo que representa un cambio interno en la composición de su fuerza. En segundo lugar, aparte de esta división inicial, vemos una hegemonía cultural y la imitación romana. Aunque hubo conflictos militares destructivos y el colapso de la unidad política en Occidente tras las invasiones de visigodos, ostrogodos, vándalos, el concepto de bárbaro como destructor total es bastante injusto. En realidad, las nuevas potencias, dice Bird, que surgieron en Occidente eran una serie de mini-Romas que buscaban, como dijimos antes, comprar el prestigio de Roma y la romanidad en lugar de rechazarlo. Estos bárbaros patrocinaron la poesía, desarrollaron las tradiciones del derecho romano y restauraron monumentos. Esta hegemonía cultural persistió incluso cuando el imperio político en Occidente había desaparecido, lo que demuestra que la identidad romana trascendió la ciudadanía política y fue imitada por aquellos que una vez fueron considerados bárbaros. Estamos acostumbrados a pensar que el imperio romano fue destruido en el 476 y después desapareció todo, como una implosión. Sin embargo, esto es diferente a lo que cuenta ella. Esto refleja una transformación externa de los conquistadores que adoptaron elementos culturales romanos y una transformación interna en la comprensión de lo que significaba ser romano o romanizado. Y en tercer lugar, aparte de la hegemonía cultural y la división inicial clara, tenemos el desafío monoteísta a la identidad romana. Un cambio aún más profundo y fundamental en la distinción entre interno y externo provino del desafío al sistema de creencias romano. La religión politeísta romana era fundamental para el éxito del imperio, con un pacto contractual entre humanos y dioses. El surgimiento de religiones monoteístas como el cristianismo, que insistían en la adoración de un solo Dios y excluían a los demás, iba contra las suposiciones romanas básicas. La negativa de los cristianos a sacrificar a los dioses tradicionales era vista como pura traición, dijimos. Esta revolución interna culminada con la conversión del emperador Constantino al cristianismo, significó que aspectos fundamentales de ser romano había cambiado. El imperio y la Iglesia Universal se aliaron, reinventando el modelo original de poder romano, en torno a un nuevo Dios. En este sentido, la distinción entre romano y no romano se definió internamente, en términos de fe, llevando a la emergencia de un imperio de la mente, o la cristiandad.